Amigos de centrodeportivo.com, en esta oportunidad tenemos el inmenso placer de estar compartiendo micrófonos con un personaje que es precandidato del partido FMLN para la alcaldía de San Miguel. Estamos con el licenciado José Barahona y vamos a conocer un poco acerca de su persona, de su plataforma, de sus ideas, de su trayectoria, para que sepan quién es este personaje que ahora está incursionando en la política. O quiero corregirme, no sé si ahora está incursionando en la política o alguna vez ha hecho algún intento para correr por algún puesto de elección popular. Antes que nada, ¿cuál es su nombre completo, licenciado? Mi nombre es José Candelario Barahona Turcios. ¿De dónde es usted? Quiero decirles que nací en el Cantón Pavana. Okay. El Cantón Pavana queda en el departamento de La Unión, es decir, en el municipio de San Alejo, en la zona salinera, okay, directamente de ese municipio. ¿Qué edad tiene? Tengo 46 años, precisamente el 2 de febrero de este año cumplo ya 46 años. Y happy birthday, porque ya estamos a pocas semanas. Thank you very much. ¿A qué se dedica? Estoy viendo aquí hay algunas cámaras. Obviamente usted es hombre de medios. Sé que está en, bueno, voy a adelantarlo, sé que usted está en Radio Cadena Mi Gente, pero explíqueme un poco acerca de sus funciones, su trabajo. Bueno, me he dedicado en los últimos 25 años a ser catedrático universitario. He trabajado en la Universidad Nacional. ¿Qué áreas? ¿Qué enseña? ¿Cuál es su materia? Yo estudié 2 carreras. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación y también estudié la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Entonces me permiten en las facultades de Derecho y también en la Facultad de Ciencias y Humanidades, en el área de educación específicamente, trabajar con los estudiantes. He trabajado mucho en el área de educación, por ejemplo, con lo que son los seminarios sobre problemas de la educación nacional. He trabajado con seminarios sobre problemas de El Salvador. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar acá con Radio Cadena Mi Gente? Radio Cadena Mi Gente, de estar con la radio desde el inicio, como colaborador. Como fundador de la radio. Correcto, como colaborador de la radio, pero he estado ya en la dirección de la radio el último año. Es decir, uno de los propósitos principales ¿Cuándo nació la radio? Disculpe, para la radio el 24, estamos hablando de ¿cuántos días? En 3 días. En 3 días, sí. En 3 días está tiernita la radio, cumple 4 años de estar al aire. Okay. Entonces nace el 24 de enero. Okay. Es importante esa fecha. Hay que recordar también a... ¿Usted ya conocía al pastor Chemagua o cómo fue que...? No lo conocía. Un pastor de acá del país me lo presentó. Me dijo que él venía a invertir en comunicaciones y que estaba pensando poner una radio. En AM, inicialmente hay que decirlo porque me gusta hablar las cosas con sinceridad. Yo dije en AM no va a tener mucho impacto porque ya el AM en El Salvador había sido como un poco relegado por lo que es la frecuencia del FM. Sin embargo, el hecho de dar participación a la gente, que es en lo que yo coincido mucho con el pastor, que yo me gusta practicar mucho la filosofía de Monseñor Romero, cuando decía él que el pueblo salvadoreño haga oír su voz. Entonces, cuando es el pueblo el que hace oír su voz, no solo... ¿Usted conoció a Monseñor Romero? Yo conocí a Monseñor Romero. Era estudiante en el tiempo de Monseñor Romero, ya era yo miembro del Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria. Acá en San Miguel. En San Miguel. Y por supuesto también estuve en San Salvador, hay que decirlo, y mis estudios los hice en San Miguel desde 5º grado. Luego regresé a estudiar 9º grado a la ciudad de La Unión, al instituto, al INLU, Instituto Nacional. Por supuesto también estudié acá en el ININ de San Miguel. Estudié en la Universidad Nacional parte de mi primera carrera y luego la tuve que finalizar en San Salvador. Hice 3 años acá en San Miguel y luego me trasladé a estudiar a San Salvador porque no había la especialidad que yo buscaba, que era la especialidad de evaluación. Me encanta mucho la evaluación en la carrera de educación. Y por supuesto me enrolé, como decimos, y me involucré en las actividades directamente gremiales. Fui fundador aún en el exilio, la universidad estaba cerrada y andábamos buscando los contactos bilaterales para construir lo que era el movimiento estudiantil.
acá en San Miguel y en San Salvador. ¿Usted tuvo alguna participación durante el conflicto armado con el FMLN? Tuve participación, pero más que todo a nivel de lo que era el frente político. Nunca estuve directamente con un fusil, hay que decirlo. ¿Verdad? Nunca estuve. Sí me tomé fotografías, porque hay que decirlo, hay gente que se tomó una fotografía, sí me uniformé, ¿verdad? En la montaña, pero no lo hice ¿No combatió? No combatí. Hay gente que acá se tomó una fotografía y ya dice que fueron combatientes. Claro. Hay que hablar como dicen, con la verdad por delante. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí estuve en el frente político, es decir, sí estuve en la movilización de las masas. ¿Para cuál de las cinco organizaciones? Fíjese que es algo que yo siempre me reservo, el hecho de hablar de las organizaciones, porque siento que soy impulsor de lo que se llama un proyecto de unidad. Un proyecto de unidad. Si hablamos de las cinco organizaciones realmente dieron su aporte que tuvieron que dar en su momento a este proceso, pero más estoy en función de hablar de lo que es el proyecto de unidad. Pero me preguntaba yo, ¿para cuál de las cinco organizaciones fue que usted se unió o cómo fue que...? Estuve en el Movimiento Estudiantil Revolucionario Secundario. Ok, perfecto. Bueno, eso era para conocer un poquito acerca de su trayectoria, de su involucramiento con la sociedad, con la gente. Sí, fui fundador. Decirle que cuando la universidad estaba en el exilio, que por supuesto había miedo, todos teníamos miedo, pero también teníamos una edad que nos permitía tener menos miedo. Y cometer la osadía, como decía Ignacio Martín Baró, de subirnos sobre la espalda del gigante y ver más lejos que ellos. Porque mucha gente creía que cuando nosotros nos iniciábamos, llegábamos a las comunidades, a organizar las comunidades, nos decían que definitivamente la posibilidad de llegar al poder o la posibilidad de cambiar las estructuras caducas del país era imposible para mucha gente. Nosotros creíamos, soñábamos con un nuevo El Salvador, con un nuevo San Miguel, y eso lo tenemos todavía. Estamos trabajando en ese proceso. En ese sentido nos involucramos, tuvimos dificultades, por supuesto, nos capturaron algunas veces y nos llevaron a los cuarteles, pero eso no significa que tuvimos la suerte, gracias a Dios, yo creo mucho en eso, de que tuvimos la posibilidad de salir y seguir en el proceso, en la lucha. ¿Usted sufrió alguna tortura, licenciado? Sí, nos golpearon. Tengo un compañero que puede dar testimonio de eso. Nos capturaron una vez en Salvador. A mí me capturaron 2 veces en Salvador, pero una de esas veces era acompañado por alguien que hoy es director de una escuela. Fuimos golpeados, por supuesto, siempre las torturas son parte de eso. Siempre querían sacar la verdad, para quién trabaja uno, dónde están las armas, y siempre trataron de poner en la mente nuestra cosas que a las que nosotros no estábamos dedicados, porque hay que decirlo, yo me dediqué a la parte gremial, a la organización, sí, participé en las tomas de muchas empresas, digamos, en San Salvador, hay que decirlo. Fuimos a acompañar a los sindicatos en esos procesos, anduvimos en las manifestaciones, se formó acá, por ejemplo, la UNTS, la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños, de la que nosotros éramos parte, y ese proceso lo hicimos, pero como le digo, nunca estuvimos, yo nunca estuve con un fusil. Sí me tomé fotografías, y sí me tomé fotografías uniformado, ¿verdad? Pero sí hice visitas, hice incursiones, sí fui a la montaña, pero en calidad de digamos, formador. Yo sí estuve, por ejemplo, dando capacitación a los combatientes en plena guerra, en la montaña. Estuve enseñando sobre técnicas de educación popular, es decir, cómo los combatientes podían enseñarles una metodología popular a los mismos combatientes que no sabían leer ni escribir, o cómo le podían enseñar a las comunidades que estaban liberadas en ese momento de la guerra. Eso sí lo hice, ¿verdad? Pero nunca estuve, como le digo, ya en un enfrentamiento armado, digamos. Nunca. Entiendo. Bueno, muchas gracias. Como le dije, pues queríamos saber un poquito acerca de su trayectoria, de su vida. Regresemos al tema de Radio Cadena Mi Gente. Usted comenzó con ellos hace 4 años, cuando ellos iniciaron. Me decía que fue un colaborador al principio. Explíqueme un poco cómo se dio que el hecho que ahora usted es el director nacional.
¿O qué es lo que hace? Desde el principio hubo un director nacional de la radio, que hoy es el encargado de comunicaciones de la Presidencia de la República, el licenciado David Rivas. Él era el director. Luego hubieron dificultades, ¿verdad? Y esas dificultades hizo que él abandonara el proyecto. Queda acéfala la dirección nacional, ¿verdad? Porque la dirección general siempre ha habido, que ha sido el caso del hermano William Osmar Chamagua, que él es el director general, es decir, es el director a nivel nacional e internacional de la radio. Claro. Pero sí no tenían director nacional. Y me hicieron el llamado y le planteé al hermano que uno de los objetivos al llegar a la dirección de la radio era un poco dar a conocer, o sea, la radio no solo a nivel nacional, sino darlo a conocer a nivel internacional, y por eso nosotros hicimos una visita a Washington, estuvimos en Maryland, estuvimos en Virginia, tuvimos reunión con los comités de base del FMLN, estuvimos en Dinamarca, estuvimos en Suecia, visitamos las 10 ciudades principales de Suecia, estuvimos también en esa gira para promover la radio a nivel internacional en Los Ángeles. Y quiero decirles que la gente, tanto en Europa como en el caso de Estados Unidos, fue una buena recepción. Hay gente que no sabía de la radio, dimos a conocer la radio, los comités mismos del FMLN nos ayudaron mucho a dar a conocer la radio. Y visitamos Nicaragua, hay que decirlo, visitamos Honduras. ¿La señal llega hasta estos países? Hay que decir que la señal... ¿O es por internet? No, el transmisor que tenemos nosotros acá en el caso del oriente del país, la antena que está en Las Peñitas, directamente se escucha en señal abierta hasta León, Nicaragua. Toda esa zona de Chinandega, León, lo que es la frontera del Espino. Si usted se da cuenta de la experiencia que hubo con la cuestión de cuando quiso entrar el presidente Mel Zelaya a Honduras, nosotros estuvimos ahí en esa frontera y estábamos transmitiendo en vivo y escuchábamos la radio directamente desde el receptor del vehículo en el que andábamos. O sea, la radio se escucha también en Honduras, en una buena parte de Honduras, en la parte sur, y por supuesto tenemos proyecciones. ¿Reciben ustedes llamadas de Honduras y Nicaragua, de sus radioescuchas? Recibimos llamadas de Nicaragua, pero más de Honduras, por la situación de lo que es el golpe de Estado que ocurrió en el caso de la hermana República de Honduras. Recibimos llamadas. La gente de Honduras, de la misma resistencia, y el pueblo mismo de Honduras, hizo uso de la radio para comunicarse entre ellos, porque los golpistas directamente apagaron los radios allá. Entonces, una forma de comunicarse para convocar a un evento fue a través de Radio Cadena Mi Gente. Ok, muy interesante. Eso en señal abierta, y por supuesto en Honduras nos escuchan también en lo que es ya otras zonas del país a través del internet, que claro. La gente de Tegucigalpa, por ejemplo, de San Pedro Sula, llamaba por teléfono y convocaba a su gente a través de la Radio Cadena Mi Gente. Muy interesante. Bueno, de hecho, déjeme decirle que allá en Washington algunas personas son fieles escuchas por medio del internet. Bueno, hay que mandar un saludo fraterno a toda la gente que está pendiente siempre del 700 AM Radio Cadena Mi Gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que me explicó un poco de cómo fue que llegó usted a ser director nacional. Se da por la salida del señor David Rivas. Y ahora, pues, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que hace como director nacional de la radio? Como director nacional de la radio, lo que hacemos es trabajar en la parte conceptual, es decir, la concepción de la radio. Estamos insistiendo en cada uno de los que llegan a trabajar en la radio, que no es una radio tradicional, que es una radio directamente participativa, que es una radio que busca desde la trinchera de la radio contribuir a lo que nosotros hemos llamado gobernabilidad democrática, es decir, empoderar directamente a la población, empoderar a los sectores para que hagan oír su voz. O sea, insistimos en eso, insistimos por supuesto en los programas, no tenemos control, hay que decirlo, de todos los programas que en la radio se escuchan, personas que llegan a hacer sus programas pero le ponen, como dicen, su propio toque, su propia forma de ser, y por supuesto nosotros respetamos
aunque no compartamos todo, porque hay que decirlo, pero como la radio es pluralista, la radio hace su programa y el responsable de ese programa es el que lo hace. O sea que no hay hay lineamientos generales. Ah, ok. Nosotros, una de mis funciones es dar a conocer esos lineamientos a las personas que hacen pero le dan programas. bastante margen de maniobra. Ellos maniobran casi al 100%. Okay. Las personas que hacen los programas, nosotros hemos sacado a veces algunas cuñas en las que decimos que cada una de las personas que hace los programas son responsables de lo que dicen. Okay, entiendo. Porque cada uno, y por eso a la gente le gusta, a la gente que llega a hacer programas, que no le ponemos condiciones. Sí le damos unos lineamientos generales como deben existir en toda empresa, porque la radio también es una empresa. Claro. Se los damos a conocer los lineamientos generales, les decimos que abran el micrófono. Yo he tenido a veces que usar la misma radio para decirlo al aire, que dejen que hable la gente, porque yo no soy partidario de que en un programa, por ejemplo, se invite a un especialista y se tarde 2 horas hablando el especialista en ese programa. Yo siempre he sido partidario desde que me inicié, porque yo también hice televisión, hice radio también. ¿En qué canal? Yo estuve en lo que hoy es TVO. Okay. Antes, cuando todavía el alcalde actual no era el dueño, yo hice un programa que se llamaba Enfoque Sociofamiliar. No sé, creo que hay un currículum, ¿ves? Hay un currículum, ¿ves? Okay. Entonces, donde usted va a poder ver, además te puede meter también al blog, que es www.barahonasanmiguel.blogspot.com. Ahí va a encontrar usted el currículum, ahí dice en qué programas yo he participado, en qué canales, porque no solo es un canal, qué radios, y siempre he sido partidario de que uno puede ser que domine un tema, puede dominar un tema, pero el dominio del tema no le da a uno la posibilidad, o no debería darle la posibilidad a estarse, digamos, tomando un programa completo para solo hacer oír la voz de uno. ¿Ustedes creen que tiene que haber interacción entre el especialista, por decir algo, y los radioescuchas? Por supuesto que sean los mismos radioescuchas los que se encarguen de decir me parece muy bien, o me parece totalmente de acuerdo, o parcialmente de acuerdo, en esto que se está diciendo estoy de acuerdo, pero en lo otro no estoy de acuerdo porque yo vivo en mi comunidad y eso no es cierto. Yo recuerdo una experiencia en la Universidad Nacional que trajeron a una persona que yo respeto mucho, al doctor Germán Orozco Miranda, es un especialista de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, la que yo he visitado también en varias ocasiones como docente universitario. Vino el especialista, el doctor Germán Orozco Miranda, a quien yo respeto, pero cuando él planteó, por ejemplo, el tema de la educación en El Salvador, yo le dije, doctor, yo le respeto mucho el concepto que usted tiene de educación, pero la realidad de la que usted está hablando es una realidad distinta a la que yo vivo en la comunidad donde trabajo, como profesor, porque yo trabajé como profesor. Okay. Trabajaba inicialmente como profesor de educación básica en la mañana, en una escuela que se llama el Caserío La Mate, Cantón La Leona de Intipucá, y por la tarde tenía un medio tiempo en la Universidad Nacional. Entonces, siendo catedrático de la Universidad Nacional, fue invitado el doctor, y yo siempre he sido partidario de que la verdad no la tiene nadie, la verdad absoluta no existe. Los políticos mismos no tenemos la verdad absoluta. La verdad se construye en el proceso, y se construye a través de la participación de diferentes voces. Es decir, la verdad debe construirla el pueblo. Nosotros solo somos una de las fuentes de información que el pueblo tiene. En ese sentido, siento que esa verdad debe construirse en el camino y que nadie debe creer que tiene la verdad absoluta. Cuando se tiene esa idea de verdad,